Nacido en París el 13 de abril de 1901 en el seno de una familia de vinagreros orleaneses, Jacques Lacan pertenecía a la media burguesía católica y bien pensante. Con su hermano pequeño Marc François, que se convertirá en monje de la orden de los benedictinos, mantuvo una relación privilegiada. Durante sus estudios en el colegio Stanislas, se inicia en la obra de Nietzsche y de Spinoza, y más tarde rechaza el catolicismo. De aquellos años pasados en uniforme, guardará la íntima convicción de que las heridas psíquicas, más violentas, surgen siempre en el interior de colectividades aparentemente sometidas a la mayor normalidad. Lacan se siente incomprendido por su padre, que le destina al comercio de la mostaza. Así, entra en la modernidad del siglo XX por medio de una rebelión intelectual. Deseoso de explorar la raíz de la locura, cuyas sombras había percibido en su propia familia, se orienta hacia la psiquiatría. En el hospital de Sainte-Anne se enfrenta al sufrimiento de un asilo y se apasiona por la paranoia, una forma de locura tan coherente que Freud la comparaba con un sistema filosófico. Lacan hace de la paranoia un modo de razonamiento lógico inscrito en el corazón de la personalidad humana. La histeria y la paranoia dibujan para ellos, al igual que para los poetas surrealistas, los extraños contornos de una verdad convulsiva que les remite a los extravíos de un mundo víctima del declive de los valores clásicos de la razón y del progreso. En 1932, Lacan publica su tesis de medicina dedicada al estudio de un caso de paranoia femenina. Al año siguiente, en 1933, las hermanas Papin, sirvientas en la ciudad de Mans, asesinan salvajemente a su señora. Como en el caso Aimé, Lacan muestra que el verdadero móvil del crimen no es el odio de clases, sino la estructura paranoica a través de la cual un sujeto ataca el ideal del amo que lleva dentro de sí. A partir de 1934, Lacan asiste al seminario de Alexandre Kolleve sobre la fenomenología del espíritu de Hegel, aparecida en 1807 y aún no traducida al francés. De origen ruso, Kolleve ofrece a sus oyentes un comentario perspicaz del texto de Hegel, apoyándose en ejemplos concretos sacados de la historia política del momento. Georges Bataille y Raymond Queneau son adeptos a esta enseñanza oral de la que Lacan imitará el estilo. En 1934, Lacan se casa con Marie-Louise Blondin, con la que tendrá 3 hijos, Caroline, Tribot y Sibylle. 3 años después de su matrimonio, se enamora de la actriz Sylvia Bataille. Durante la ocupación, refugiada en zona libre, Sylvia tendrá con Lacan una segunda hija, Judith, nacida en 1941. Finalizada la guerra, Lacan se casa con Sylvia, pero con el acuerdo de Marie-Louise oculta a los hijos de su primer matrimonio la existencia de su segundo hogar. Teórico del amor y del gozo femenino, Lacan buscará sin cesar los refinamientos de una seducción de la que sabrá describir todos sus engaños. La mujer no existe. El amor es dar lo que no tenemos a alguien que no lo quiere. El deseo del hombre es el deseo del otro. Lacan tenía el arte de inventar sentencias y expresarlas con sentido del humor. La tradición de la presentación de enfermos, heredada de la medicina hospitalaria, consistía en exhibir a un paciente ante un auditorio de facultativos o de estudiantes para que éstos le hicieran unas preguntas cuya significación profunda se suponía que se le escapaba. Los actores de este ritual, entrenados a través de años de encierro, manifestaban en realidad todos los síntomas que los directores del asilo esperaban de ellos. Lacan rompe esta clínica de la mirada para dar la palabra a los enfermos. Después de la Segunda Guerra Mundial, sin renunciar a la herencia de la filosofía alemana, Lacan se vuelve hacia el estudio de las estructuras simbólicas de la subjetividad. Apoyándose en los trabajos del antropólogo Jean-Claude Lévi-Strauss y del lingüista Roman Jakobson, hace del inconsciente el lugar de una cadena de significantes. La IPA estaba entonces dominada por una corporación de honorables clínicos, mayoritariamente anglófonos y poco abiertos a la virtuosidad de las especulaciones lacanianas. Criticado por los defensores de aquella legitimidad, Lacan abandona la Sociedad Psicoanalítica de París y participa en 1953 con Daniel Lagache, Charles Leclerc, Vladimir Granov, François Perrier, en la creación de la Sociedad Francesa SIS. Su amiga Françoise Dolto, fundadora de un nuevo enfoque psicoanalítico de la infancia, le ofrece su apoyo. Única en su género, la aventura de la Escuela Freudiana de París acabará 16 años más tarde, en 1980. Gracias a ella, Lacan pudo situar el deseo de ser analista en el corazón mismo de la formación de futuros didactas. Cuando comenzó sus seminarios, me interesó muchísimo.
Y cuando entendí algo, me parecía genial, porque en pocas palabras englobaba una experiencia de múltiples casos. Y en eso consiste la simbolización. Fue en Roma, en 1953, en esta ciudad que ama apasionadamente, hasta el punto de regresar a ella sin cesar, donde Lacan definió los 3 términos principales de su enseñanza durante un discurso dirigido a los miembros de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Vivimos en un mundo de ilusiones, de representaciones que marcan nuestra vida y que permanecen siempre. De ahí el famoso tópico de Lacan sobre los 3 términos importantes: simbólico, imaginario y real. Lo simbólico, que de algún modo es la prioridad que nos determina, que se hace ley, es la función simbólica en el sentido de Levi Strauss. Es la idea de que estamos dominados por estructuras. Estructuras que pueden ser sociales, simbólicas o estructuras del lenguaje. Lo real es lo que escapa a toda simbolización, el lugar de la locura, de las pulsiones, del emerger de lo ilimitado. Tras la publicación de sus escritos en 1966, Lacan se convierte en un pensador reconocido, admirado por sus alumnos y odiado por sus adversarios. En la sala Dusan de la Escuela Normal, una numerosa asamblea se dispone a escucharle. El escritor Philippe Solers describirá de forma lírica las armonías y disonancias de la gran puesta en escena del seminario. Lacan aparece en la tribuna cual grabado de Durero, como un santo, como un monje, caballero y predicador de otro tiempo. Lacan es la lentitud puntuada, el suspiro. Está el Lacan místico, el Lacan humorista, el Lacan ancestral, el Lacan Don Juan, el Lacan Satán, el Lacan charlatán, el Lacan malicioso, el Lacan generoso, el Lacan vanidoso, el Lacan burlón, gruñón, aullador, susurrante, resoplador, seductor. Hay un Lacan puro y un Lacan pañuelo, un Lacan abrumado y un Lacan verdadero. Lo sorprendente es que todo eso da como resultado la nervadura exacta de una alegre sabiduría. Desde 1950, Lacan había puesto en entredicho el ritual de las sesiones cronometradas de 55 minutos impuestas por la IPA y destinadas a preservar a los pacientes y a los alumnos en formación del poderoso influjo transferencial de sus maestros. Lacan pulveriza esa regla. Inventa la sesión de duración variable que lleva al analista a intervenir en la cura por medio de cesuras o de interpretaciones, con el fin de que el paciente explore más rápidamente sus fantasmas inconscientes y pierda menos tiempo en enunciar palabras vacías. A la edad de 70 años, angustiado por no haber dedicado bastante tiempo a transmitir sus enseñanzas, Lacan comienza a realizar sesiones analíticas a todos los discípulos que le profesan un amor incondicional. Sin justificación clínica, transforma progresivamente la experiencia de la cura en un laboratorio de lo extremo y acaba reduciendo la duración de la sesión a unos pocos minutos. Al final de su vida, fascinado por las matemáticas, Lacan dibuja nudos y trenzas, tratando de formalizar a través de figuras topológicas los 3 elementos fundamentales de su doctrina. Víctima de problemas cerebrales, Lacan va perdiendo progresivamente la palabra delante de los oyentes de su seminario. Todos miran al viejo silencioso, privado de aquella voz fulgurante y trágica que había mantenido en vilo a generaciones de intelectuales y facultativos.